Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de los recursos visuales para la adaptación de la exposición La Vía sin Plazos del Pabellón Perú de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A finales del 2021, Perú participó en la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Parte de este espacio estuvo a cargo de Casa de la Literatura, que hizo una adaptación de la muestra La Vía sin Plazos, desarrollada en el 2019 en Casa de la Literatura. Esta muestra revisa el contexto histórico-cultural de Lima entre finales de los 80s y 90s, desde la perspectiva de diversas autoras a través de su obra, así como también utilizando material documental como son periódicos y revistas de esos años, los cuales dan cuenta del día a día y la situación crítica que se vivía en diversos sectores sociales. El espacio asignado fue el vestíbulo 2, una explanada sin paredes donde debía construirse la muestra. La libertad del trabajo que nos daba este espacio hace que los recursos visuales del planteamiento original adquieran relevancia como un elemento conceptual y narrativo. Si bien teníamos a disposición este espacio, ¿no? esta explanada, este vestíbulo que era bastante amplio, sí habían algunos lineamientos que había que seguir, había algunos límites respecto a la altura, respecto a la complejidad de la estructura que se había armar, ¿no? Se pedía que sea algo como bastante rápido de montar y de desmontar porque el tiempo que hay para preparar la muestra era un poco corto, ¿no? También habían otros elementos que pasaban por encima de este lugar, por eso también había como un límite. Habían sugerencias respecto a la acústica del espacio, como es una explanada amplia, hay lugares por los que hay mucha contaminación sonora, lugares en los que menos, también influye mucho el tránsito de las personas, cómo utilizaban este espacio, ¿no? Entonces, siguiendo todas esas sugerencias, es que se toman en cuenta muchos recursos para la construcción y el planteamiento de esta adaptación, ¿no? El primer recurso que se desarrolla es justamente los soportes donde descansaron las piezas expuestas. En vez de construir paredes ortogonales y disponerlas de manera lineal, se construyen una serie de paneles de formas irregulares dispuestos de manera aparentemente dispersa en el espacio, pero que tienen como punto de fuga el centro del vestíbulo. Esta decisión se toma con el fin no solo de representar una practicidad al momento de construir, sino también aportar a la narrativa de la muestra, ¿no? Representando una Lima caótica y fragmentada, ¿no? En constante crecimiento, que a la vez, ¿no? Por una cuestión de recorrido para los espectadores es mucho más dinámica, ¿no? Es mucho más agradable recorrer, ¿no? Tú vas construyendo un poco el orden en el que revisas las piezas, ¿no? Esto es algo súper interesante, es una resolución, una manera de resolver el espacio súper atractiva. Lo siguiente que destaca es el uso de imágenes de prensa en casi todos los paneles. Se recurre a este material para poner en valor el carácter testimonial de los diarios que registraban el acontecer de Lima en los 90. Son testigos claves y brindan esta adaptación, contexto visual que alimenta los textos y artículos de las escritoras. Estas imágenes han sido tratadas de tal manera que el efecto de impresión de duotono de rotativas se nota mucho más, aportando ese carácter crudo y de inmediatez documental de este tipo de archivos. Las imágenes de prensa son también utilizadas en impresiones al papel de formato medio, donde aparecen fragmentos de textos de las autoras de la muestra. ¿No? Hay que tomar en consideración que se han usado muchas más imágenes referenciales, ¿no? de estos recortes periodísticos, porque estamos en un espacio que probablemente no está del todo familiarizado al contexto histórico de Lima, ¿no? Entonces necesitábamos un apoyo visual mayor al que quizá teníamos en Casa de la Literatura, ¿no? Que era mucho más específico el uso de imágenes, ¿no? Aparte, debemos considerar que para esta adaptación se llevaron menos piezas físicas para exponer, ¿no? La cantidad de elementos se redujo, se priorizó, ¿no? en textos mucho más importantes dentro del guión curatorial, y es por eso que para poder hacer un contrapeso, ¿no? visual es que se aplican muchas más de estas imágenes, ¿no? Esas imágenes complementan, como mencionaba, los textos, los poemas que aparecen en los paneles, ¿no? a los que también se les da bastante prioridad. Otra cosa que también destaca, otro elemento visual, que es que a lo largo de la muestra
existe una serie de piezas creadas por Juan Osorio y Trudy Macha y fueron creadas para la muestra original, y aquí en la adaptación fueron replicadas en mayor cantidad, ¿no? Para ser distribuidas en más puntos de la exposición. Se trata de ventanas cubiertas parcialmente por cintas con fragmentos de poemas y textos de los autores de la muestra. Se representan, ¿no?, como un vestigio de la violencia del país en los 90s y cómo es que se protegían las casas, principalmente las ventanas, ¿no?, que son súper frágiles, los vidrios, ante un eventual atentado, ¿no? Esta protección, ¿no?, también se manifiesta a través de los textos, ¿no?, que era como una voz de reclamo, de presencia de parte de las autoras, ¿no? Y estas piezas representan este umbral entre lo público, lo convulso y caótico, violento de las calles, y lo íntimo, lo privado y lo seguro que pudiera representar el hogar. En la muestra, en la adaptación de Guadalajara, tienen relevancia, como les decía, porque hay mayor cantidad de estos elementos, se produjeron mucho más, ¿no? Y estuvieron dentro de estas estructuras metálicas que resultan bastante rígidas, un poco agresivas quizá, ¿no? Y existe una contraposición súper interesante que les dota de mucho más significado. Y por último tenemos un elemento que es súper llamativo, que llama cuando uno ingresaba al espacio, ¿no?, que es el color, que cumple un rol importante, ¿no?, en cómo vemos la realidad, cómo representamos ese momento histórico, ¿no? El alto contraste entre los tonos acentúa el carácter caótico de Lima en ese momento, ¿no? Este amarillo, este ocre, aluden a esta sensación árida, desértica de Lima, ¿no? Con un sol abrasador, ¿no?, con las letras en contraste, en rojo, en este rojo vermellón, ¿no? Nos saluda una especie de atardecer caluroso, fuerte, intenso de Lima, ¿no?, con las imágenes en alto contraste en negro, ¿no? Busca transmitir esta sensación de constante alerta, ¿no?, de suspenso que tiene la ciudad en este momento. Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.